En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. En su última novela, Victoria, el prolífico autor gaditano Rafael Marín nos embarca en una apasionante aventura histórica, la primera circunnavegación del planeta. Hay que ver, Rafael, las aventuras tan grandes que tenemos simple y llanamente en nuestra propia historia, ¿no? Sí, tenemos enormes y maravillosas y terribles aventuras que nosotros, por una sensación, no sé si de vergüenza ajena o de vergüenza histórica, no queremos reconocer. Nosotros mismos somos los primeros que se han tragado la historia de la leyenda negra, que yo no la niego, pero dentro de esa leyenda negra hubo enormes momentos de leyendas blancas. Y nuestros antepasados o los antepasados de quienes hicieran aquella historia dejaron una marca enorme en el futuro. Claro, fíjate, estamos hablando de la primera circunnavegación, esa odisea de Magallanes y Elcano. Sí, eso fue... Qué mal tenía que estar la cosa cuando 200 y pico señores desarrapados de un montón de nacionalidades se meten en 5 cascarones porque no eran más grandes que autobuses y se van a la aventura sabiendo que el viaje podía durar 2 años. Al final duró 3. Y al final vuelven 17 de esos 200 y pico, ¿no? Qué mal tenía que estar la cosa aquí, cachucha, para que se metieran en eso, que aquello tuvo que ser terrible, cruzar 2 océanos. Que además me imagino que ya ni se les esperaría cuando llegaron. No, es más, los daban por muertos porque una de las 5 naos se dio la vuelta, los traicionó. Y además contaron una serie de historias terribles sobre Magallanes y tal, cosa que Magallanes, por cierto, la viuda se quedó a 2 velas. Y luego hubo juicios y tal, pero claro, los que llegan, imagínate, yo es que imagino la escena y tal como la cuento yo en el libro, eran 17 zombies que bajaron del esto, arrastrándose y van los tíos a misa, ¿no? Y siempre digo, joder, nosotros queremos vender como que fue una gesta enorme y maravillosa y tal, pero los pobrecitos míos sufrieron lo que no hay en los escritos, no sufrieron muchísimo. Y yo creo que la heroicidad no está en tanto el demostrar que la Tierra es redonda, que eso es un efecto colateral de la aventura, sino cómo fueron capaces de sobrevivir, aunque fueran solo 17. Tú, para contarlo, lo has hecho en primera persona, a través del narrador, que podríamos decir fue el narrador oficial de la historia. Esa historia había muchas formas de contarla, ¿no? Si lo hubiera contado en tercera persona desde el narrador omnisciente, habría tenido que... La novela sería 3 veces más larga, sería 3 veces más aburrida, tendría que haber estudiado cómo funciona un barco, cómo son las velas, eso para mí me parecía que eso sería una lata. Y al contarlo desde el punto de vista del personaje de Pigafetta, me permite primero meter un personaje disonante, es el único que no es marinero, o uno de los que no son marineros, tiene una sensibilidad especial, funciona como cronista, como poeta. Y claro, cuando te vas directamente a la fuente, al libro suyo, que tiene cosas maravillosas, pero que tiene también unas trolas tremebundas. Y entonces cuando dice, macho, aquí porque cuenta que había gente que dormía envolviéndose en la oreja, y eso es mentira. Entonces, claro, yo intento hacer una versión, una novela de aventura, poética en un lado, porque es una novela de encuentro, y por otro lado intentando pulir o explicar los momentos fantasiosos que tiene tanto el libro Pigafetta como los otros que han contado la historia. Y bueno, que en aquella época sí que es cierto que la leyenda era vete a California, hijo mío, que hay oro, y después en California lo que había era indios, ¿no? Pues esto lo mismo, ¿no? Entonces tú casi has sido más fiel a la historia que el propio Pigafetta que la contó. Sí, yo creo que sí, porque además Pigafetta, cuando empiezas a comprobar estudios que hay, la crónica de Pigafetta, otras crónicas que hay, te das cuenta de que aquello es un descontrol, de cosas, no, espérate, esto tuvo que ser antes, esto tuvo que ser después, esto no pudo ser así. Por ejemplo, Pigafetta en su crónica real no menciona para nada el Cano. No, lo obvia totalmente. Ahí se nota que había una antipatía poco menos que gloriosa, ¿no? El momento en que matan a Magallanes en la isla de Mactán, yo no me creo, o sea, está muy bien las películas, pero yo no me creo que lo matara el jefe Sulapu Lapu de un lanzazo. Sería cualquier otro nativo, pero el jefe es como de muy película, ¿no? Y entonces, bueno, vale, vamos a intentar ordenar un poquito esto, ¿no? Hay un personaje que a mí más me gusta del libro y de toda esta aventura, que es Enrique el Negro, el esclavo de Magallanes, que es realmente prácticamente el primer hombre que da la vuelta al mundo, porque sale de allí y vuelve allí. Y
Cuando muere Magallanes, Magallanes ha dejado unas provisiones, un testamento donde lo tienen que dar la libertad y darle un dinero. Y los herederos, o sea, los que toman el mando, ni le dan la libertad ni le dan el dinero. Se van a cenar con los indios en la isla y los indios en la isla los matan. Los matan y evidentemente se los comen. La historia ha acusado a Enrique de que los traicionó. Sí. Pero tú dices, a ver, ¿cómo sabéis que os traicionó? Si los que fueron al banquete no volvieron y los que lo contáis estabais en el barco que no sabéis lo que pasó allá abajo. Claro. Es decir, ¿qué te hace a ti pensar que a Enrique no se lo comieron y lo mataron también? Pero claro, es muy muy goloso tener un cabeza de turco. Es malo, no es malo. El pobre hombre quería ser libre como todos queremos ser libres. Bueno, me imagino que habrá sido un reto también el mantener siempre el interés en una novela en la que ya sabemos el final. Sí, yo sabía paso a paso lo que iba a pasar. Esto es una novela de mapa descaradamente. Además, como los capítulos son tan cortitos, pues me permitía jugar con el continuará. Un capítulo de 3 páginas, 4 páginas, pero el truco era terminarlo de forma que dieran más ganas de volver a leerlo. Pero es que la historia es fascinante. La historia es absolutamente fascinante. Fascinante. Y curiosamente, no sé si del todo bien contada hasta ahora en la propia historia, ¿no? Es que aquí, como siempre, los españoles obviamos a Magallanes, los portugueses al revés. Obvian a Elcano. Nosotros al Elcano ya le hemos puesto de Elcano, cuando era Elcano, punto, sí. No era de. Los recelos que siempre tuvo uno o tuvo otro. Realmente la gesta fue una gesta maravillosa, que parte de un error enorme de bulto, el mismo error de Colón. ¿No? Colón piensa que la Tierra es un tercio más pequeña de lo que es. Ajá. Y Magallanes va siguiendo el mismo cálculo equivocado. Él piensa que hay un paso, que no había paso, tanto que tarda prácticamente un año en remontar todo lo que es el continente americano hasta el sur. Y claro, cuando se meten en lo que es el mar Pacífico, que ellos son los que le llaman mar Pacífico, están 110 días navegando a la deriva, porque no hay ni una corriente de viento, ni hay una isla, que ya hay que tener mal tino, porque como además se negaba el tío, porque era muy cabezota, era muy gallego. En ese aspecto, en el sentido de los portugueses son gallegos y redentos, que decía Forges, ¿no? El tío no cambia, el tío le cambia el rumbo. Y tú dices, si hubiera cambiado un poquito más el rumbo, descubre Australia. Y un poquito más para arriba llega a Japón. No, el tío a machacamartillo, ¿no? Y entonces no le queremos reconocer ni una cosa ni la otra. Y insisto, el objetivo no era dar la vuelta al mundo. El objetivo era llegar a la isla de las especias, rapiñar todas las especies que pudieran y volver por el camino que habían llegado. Es cosa, parece que sí está probado, que es cosa del Elcano. Cuando se quedan solo con dos barcos, la cargan de especias, pero la cargan tanto de especias que uno de los barcos revienta. Cuando ya se marchan, el barco revienta, entonces tienen que parar. Oye, que aquí este barco hay que repararlo y hay que calafatearlo entero, tenemos que estar aquí 6 meses. Como estaban metidos en territorio portugués, porque estaban de piratas, es cuando deciden, mira, uno se queda reparando y otro se va, ¿vale? Entonces dice Elcano, pero nos vamos a ir por el camino conocido, que está más cerca. Y entonces es cuando hacen el recorrido y llegan al punto de partida volviendo al revés. El barco que intenta volver por la ruta al revés, volviendo por el Pacífico, a ese sí lo cogen los portugueses. Eso ya no se cuenta en el libro porque el narrador no está para contarlo, ¿no? Entonces, qué mala suerte tuvieron los pobres. Bueno, todo eso se podrá contar en otros libros. De momento nos quedamos con esta novela, Victoria, de Rafael Marín. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a vosotros.